Bona vesprada i gràcies per acompanyar-nos, bé ací a la sala o a través del canal de YouTube, en aquest acte dedicat a Veus per al Poble Xilè, dins de la 9ª edició d'aquest vociferio urgent i emergent. Enguany, com sabeu, ha estat un any complicadíssim per a tots els sectors i especialment per al món de la cultura. Per això, Vociferio no podia faltar, tot i que in extremis, a la seva cita anual amb la poesia. Ja fa 9 anys que varen començar aquesta aventura com una aposta per la poesia escènica des de la sala Carme Teatre, El Dorado i l'Aula de Poesia de la Universitat de València. Si sempre és una bona notícia el naixement d'un festival de poesia, encara ho és més que aquest festival es consolide i, en aquest cas, mantinga la singularitat inicial i la qualitat gràcies a l'entusiasme del seu codirector, David Trasumante. Aquesta edició necessària de Vociferio està dedicada a veus emergents, a propostes de spoken word, mantenint-se fidel a l'esperit del festival i, com a novetat, proposa la connexió entre poètiques peninsulars i ultramarines. És en el territori del diàleg i l'admiració on s'inclou aquest acte que no suma, sinó que multiplica la potència de totes les veus dels protagonistes que ens acompanyen aquesta nit. Per a presentar-vos-els no he volgut centrar-me en els seus currículums, farcits de nombroses publicacions i prestigiosos premis i que, òbviament, podeu consultar al web del festival, sinó el significat que tenen per a mi. Les meues paraules seran breus i estaran guiades per l'admiració. L'encarregat d'obrir l'acte i de parlar-nos de la importància dels ponts culturals com a espais privilegiats per afavorir la diversitat lingüística i cultural serà Vicent Garcés. La seva vinculació amb el poble xilè ve de lluny, concretament de començament de la dècada dels 70, quan entre 1970 i 1973 va col·laborar com a enginyer agrònom al Ministeri d'Agricultura de Xile durant el govern de Salvador Allende. Garcés, com a polític, s'ha caracteritzat pel seu lligam a estructures cíviques i ciutadanes des d'on ha defensat la participació col·lectiva als processos culturals i socials. En aquest sentit, trobo que hi ha 2 fites que convindria destacar en àmbit cultural. Per una banda, la seva connexió amb el Festival de Cinema, també rescatat per a la ciutadania valenciana fa uns anys, gràcies a la col·laboració de la Universitat de València, com deia el festival Mostra Viva del Mediterrani, del qual actualment és president honorífic, i la creació i direcció de la plataforma Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo, centrada en la voluntat de connectar i garantir la comunitat dels pobles del Mediterrani. Si la visió que ens proposa Garcés serà en funció del seu esperit col·laboratiu que sempre ha merat les seues accions polítiques, el primer poeta que escoltarem serà Raúl Zurita. Ell ens desvelarà la potència de la seva poètica intrínsecament xilena, amerada de tradicions mediterrànies, molt especialment italianes, i compromesa des dels inicis amb la llibertat d'expressió. Escoltar la veu de Zurita recitant és, per a mi, com escoltar un mantra que ens connecta radicalment a la terra lliure i sense fronteres, amb una paraula que se sap viva i que vol manifestar-se en totes les seues possibilitats, com la força creativa que no renuncia mai a la bellesa. La seva poesia és sempre vita nuova, saba nova a la manera dantesca, i mitjançant la provocació de i des del llenguatge ha fet sempre propostes que ens incomoden com a lectores o com a establishment cultural. La seva poètica no es negocia i, sobretot, no ha estat mai disposada a callar, oblidar ni marginar les injustícies. La seva poesia és humus i és clarividència, és paraula viva. La profunda connexió entre la poesia d'àmbit peninsular i la de tradició iberoamericana es manifesta amb una força imprevisible a la poètica d'Enrique Falcón, que jo definiria com l'evidència de la paraula feta clau i núvol, tempesta i univers elèctric. Des d'aquella marxa de 150 millones, Falcón ha creat un territori íntim disposat per a enfrontar-nos sense cap mena de complaença a les nostres misèries individuals i col·lectives.
ha sabut oferir-nos, des de l'honestedat intel·lectual i crítica militant, espais de salvació a través d'una poètica que no renuncia a la força brutal del llenguatge per tal de sacsejar-nos, per tal de recordar-nos que no té cap sentit ser la veu dels altres, sinó que cal crear aquests espais per a que els altres diguen la seua. La seua poesia, per a mi, és cicatriu i saliva, com la llibertat imparable que ens esclata les ungles i que necessitem llepar per tal de curar-nos les ferides. La tercera veu que escoltarem serà la de Juan Carlos Mestre. Des del meu punt de vista, una figura comparable a la dels trobadors clàssics, però lluny de la seva visió jeràrquica i vertical de la societat. Mestre, amb la seva resignificació de la tradició lírica, ens permet endinsar-nos en uns textos que ens traslladen a l'oralitat inicial del discurs poètic per a teixir, a la manera d'una fina teranyina, un espai deliciosament apegalós, on deixar-nos bressolar per la força de les imatges invertides, recordeu, les estrelles per a qui les treballa, al ritme de les notes famolenques del seu acordió. Per a mi, escoltar Mestre cada volta que recita és assistir a una epifania de la paraula, a una recreació sempre igual i sempre diferent que il·lumina i eleva, que ens fa més sàvies i més conscients del magnetisme del llenguatge i de la veritat que s'hi amaga. I per últim, tancarà l'acte un altre mestre, el poeta Marc Granell, qui va encetar la seva trajectòria poètica com Zurita als anys 70, quan va publicar el seu primer llibre de poemes, Llarg camí llarg. Com un vell auspici, aquell camí que es volia llarg ho ha estat. I jo afegiria que no només llarg, sinó també profitós, compromès i generós amb la poesia i amb la vida. Granell s'ha convertit en el poeta en valencià viu més llegit, poca broma amb la poesia. Sé que aquest tipus de comentaris l'estoren profundament, però jo crec en la seva poesia i ell ho sap. Per això, com ell m'ha ensenyat, cal aprofitar l'espai públic per tal de reivindicar sempre, per activa i per passiva, que els poetes en llengües minoritàries i minoritzades tinguen també la possibilitat d'arribar al públic lector d'altres tradicions lingüístiques sense dificultats. Traduir és l'única manera de fer caure murs i donar-nos ales. Per això és injust per als lectors d'altres tradicions tan pròximes que a hores d'ara un poeta com Marc Granell no puga llegir-se completament ni tampoc parcialment de forma digna, per exemple, en espanyol. Espere que les meves paraules, si hi ha editorials a la sala, i sé que les hi ha, siguen de nou un motiu de connexió i creació d'altres ponts. Si la seva obra travessara les fronteres lingüístiques, estic segura que moltes persones podrien gaudir d'uns versos arrelats universalment a la terra, que canten sense defallir l'enlluernament pessimista de la vida i dels éssers humans, però també la força dels somnis o la febre de l'escriptura. Per a la nostra fortuna, Marc continua regalant-nos llibres devastadors i bellíssims, com Cel de fang, publicat fa un parell de mesos, on novament rebla el clau per a deixar-nos bocabadades i indefenses davant el prodigi de la creació poètica. Gràcies, Marc, una vegada més per ser poesia. Per acabar la meva presentació, vull fer-ho donant les gràcies. En primer lloc, a la direcció de Vociferio, per oferir-me la presentació d'aquest acte. Tot i que la meva situació personal ho feia difícil per la conciliació familiar, no podia negar-me a explicar-vos breument què són, per a mi, aquestes 4 bèsties poètiques. Per tant, en segon lloc, a tots 4, per la poesia que han fet, fan i faran, per la bellesa dura que ens regalen i per l'admiració que em provoquen. Gràcies de tot cor. En tercer lloc, a Vicent Garcés, per possibilitar el naixement d'espais col·lectius que des de la defensa de la cultura lluiten per la igualtat i la diversitat, trets irrenunciables per a qualsevol societat que aspire a ser més justa i més digna. I per últim, al públic que ens acompanya, tant a la sala com al món virtual, i que sosté, quasi 10 anys després, espais plurals com Vociferio. A totes i tots vosaltres el meu reconeixement i el meu agraïment profund. Visca la poesia i visca Vociferio.
Moltes gràcies, muchas gracias, moitas grazas, eskerrik asko. Bona vesprada. He de començar agraint a Vociferio l'amabilitat de donar-me la paraula en un acte tan significatiu com el que estem iniciant. Jo abans li dia a Marc que mentre els poetes no callen, mentre els poetes seguisquen escrivint, la vida continuarà, hi hagi o no hi hagi pandèmia. Els poetes són l'expressió simbòlica de la humanitat. Són les persones que tenen aquesta capacitat de, en poques paraules o en moltes, depèn, extraure allò que recorre la vida de les persones i de les societats. A mi m'han encomanat avui contextualitzar l'acte de lligam entre poetes valencians i poetes xilens. Contextualitzar aquesta relació vol dir entendre quina és la relació històrica entre un país tan plural i tan divers com és el nostre, Espanya, amb un altre país amb una història singular com és la de Xile. Naturalment que jo no vaig a fer aquest recorregut històric i se'ns portaria a temps que no tenim, però sí que vull detindre'm en dos moments de la història, dos moments ben vius per a tots els habitants d'Espanya i tots els habitants de Xile. En primer lloc, me remonte al període del 36 al 39 en Espanya. Aquell període negre en el que s'inicia un 18 de juliol del 36 amb un cop militar salvatge que volia, i de fet 3 anys després ho va aconseguir, destruir les esperances i les il·lusions que significaven la Segona República per al poble d'Espanya. Ho aconseguiren amb l'ajut del feixisme, del nazisme, per tant, amb una intervenció militar i política exterior. En aquella època, els poetes espanyols estaven plens de vida i entre ells hi havia un jove poeta xilè que li deien Pablo Neruda. Aquell poeta jove xilè, amic dels grans poetes de l'època, és el que poc després participa en una acció humanitària per a fer el trasllat de milers d'exiliats espanyols des del port de Bordeus amb un vaixell que s'apela Winnipeg i que arriba al port de Valparaíso. Estem parlant de l'any 39. En aquell vaixell hi havia joves, xiquets i majors republicans espanyols que encara avui tenen les seues famílies allà. I aquest fet de Neruda després el lligaré en el que posteriorment va ser el retorn a partir de l'any 73 de molts i molts xilens i xilenes que sortiren de Xile després del cop d'estat de l'11 de setembre de l'any 73 i que trobaren en Europa i en Espanya el seu refugi.
Neruda va escriure un poema que es diu España en el corazón. I el publicà en Xile l'any 1937 i després es publicà a Barcelona l'any 1938. Jo vaig atrevir-me a llegir el que dia el poeta Neruda l'any 37. Diu així: yo vivía en un barrio de Madrid, con campanas, con relojes, con árboles. Mi casa era llamada la Casa de las Flores, porque en todas partes estallaban geranios. Era una bella casa con perros y chiquillos. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? Federico, ¿te acuerdas debajo de la tierra? ¿Te acuerdas de mi casa con balcones, en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Y una mañana todo estaba ardiendo, y una mañana las hogueras salían de la tierra, devorando seres, y desde entonces fuego, pólvora desde entonces, y desde entonces sangre. Bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas, bandidos con frailes negros bendiciendo, venían por el cielo a matar niños. Y por las calles, la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Chacales que el chacal rechazaría. Frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse para ahogaros en una sola ola de orgullo y de cuchillos. Generales traidores, mirad mi casa muerta, mirad España rota, pero de cada casa muerta sale metal ardiendo en vez de flores. Pero de cada hueco de España sale España, pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos, pero de cada crimen nacen balas que os hallarán un día el sitio del corazón. Venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles. Esta és la veu del poeta. I aquesta veu del poeta ens uneix per sempre més. Enguany hem celebrat el 50 aniversari de la victòria popular del president Salvador Allende en setembre de l'any 70. Aquesta victòria, recordada ara fa 50 anys, té un doble significat. Té el significat de dir que els pobles, quan poden, creen les condicions per a poder transformar la societat i que només per la força, per la violència o per la mort s'acaben aquests processos. I això passa en Espanya entre el 36 i el 39. I això passa en Xile entre l'any 70 i l'any 73. L'any 73, un general traïdor, junt amb altres militars traïdors, ajudats també des de l'exterior, en aquest cas des dels Estats Units d'Amèrica, donaren un cop d'estat i acabaren l'esperança del poble de Xile. Aquell cop d'estat, 10 dies després, el cop d'estat va ser l'11 de setembre. 10 dies després, o 12, el 23 de setembre de l'any 73, moria el poeta Pablo Neruda. Jo estic convençut que a Neruda se li trencà el cor aquell dia. Estava malalt, però el cop d'estat és el que el portà a la mort. I aquest és el lligam que fa la poesia entre els pobles i que va ser recollit per un altre poeta, amic de Neruda, Rafael Alberti, que l'any 75 escrivia un poema que s'anomena A Pablo Neruda
con Chile en el corazón. Y digo así: no dormiréis, malditos de la espada, cuervos nocturnos de sangrientas uñas, tristes cobardes de las sombras tristes, violadores de muertos, no dormiréis. Su noble canto, su pasión abierta, su estatura más alta que las cumbres, con el cántico libre de su pueblo, os ahogarán un día. No dormiréis. Venid a ver su casa asesinada, la miseria fecal de vuestro odio, su inmenso corazón pisoteado, su pura mano herida. No dormiréis. No dormiréis porque ninguno duerme. No dormiréis porque su luz os ciega. No dormiréis porque la muerte es solo vuestra victoria. No dormiréis jamás porque estáis muertos. Ahí veieu el lligam entre els dos poetes que tant es volien i tant sabien del patiment dels seus pobles. Cal dir que ara fa uns mesos el poble de Xile va ser cridat a un plebiscit i massivament el poble de Xile ha decidit obrir un procés constitucional, un procés per a canviar la Constitució del país a través d'una assemblea constituent que tindrà que ser elegida el pròxim mes d'abril. Ahí teniu. Cop d'estat, any 36, a Espanya. Final de la guerra, any 39. Intervenció del poeta Neruda en la travessia del vaixell del Winnipeg de Bordeus a Valparaíso. Retorn, poema de Pablo Neruda a Espanya, Espanya en el corazón. Retorn d'exiliats xilens després del cop d'estat de setembre del 73 a Espanya i a Europa. Poema de Rafael Alberti a Xile, Xile en el corazón, dedicat al seu amic Pablo Neruda. I fa uns mesos, apertura d'un procés constituent a Xile per a obrir els espais, els nous horitzons que la Unitat Popular i el president Allende volien circular pacíficament. Res més, gràcies i que vagi tot molt bé. Gràcies. ¿Aló? Canto a su amor desaparecido. Ahora Zurita me largó, ya que de puro verso y desgarro te pudiste entrar aquí, en nuestras pesadillas. Tú puedes decirme dónde está mi hijo. A la paisa, a las madres de la Plaza de Mayo, a la agrupación de familiares de los que no aparecen, a todos los torturas, palomos del amor, países chilenos y asesinos. El canto a su amor desaparecido. Canté de amor. Con la cara toda bañada canté de amor y los muchachos me sonrieron. Más fuerte canté, el sueño puse, la pasión, la lágrima. Canté la canción de los viejos galpones de concreto. Unos sobre otros, decenas de nichos los llenaban. Están allí, son como niños. Todos yacen allí, países negros, África y Sudacas. Yo les canté así de amor la pena a los países. Miles de cruces llenaban hasta el fin el campo. Entera su enamorada canté así. Canté el amor. Ay, amor, quebrados caímos y en la caída lloré mirándote. Fue golpe tras golpe, pero los últimos ya no eran necesarios. Apenas un poco nos arrastramos entre los cuerpos caídos para quedar juntos, para quedar uno al lado del otro. No es duro ni la soledad,
Nada ha sucedido y mi sueño se levanta y cae como siempre, como los días, como la noche. Todo mi amor está aquí y se ha quedado, pegado a las rocas, al mar y a las montañas, pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Recorrí muchas partes. Mis amigos sollozaban dentro de los viejos galpones de concreto. Los muchachos aullaban. Vamos, hemos llegado donde nos decían, le grité a mi lindo chico. Goteando la cara me acompañaban los señores, pero a nadie encontré para decirle buenos días. Solo unos brujos con Mauser ordenándome la vida sangrienta. Yo les dije, están locos. Ellos dijeron, no lo creas. Solo las cruces se veían y los viejos galpones cubiertos de algo. De un bayonetazo me cerraron el hombro y sentí mi brazo al caer al pasto. Y luego con él golpearon a mis amigos. Siguieron y siguieron, pero cuando les empezaron a dar a mis padres, corrí al urinario a vomitar. Inmensas praderas se formaban en cada una de las arcadas, las nubes rompiendo el cielo y los cerros acercándose. ¿Cómo te llamas y qué haces?, me preguntaron. Mira, tiene un buen culo. ¿Cómo te llamas, buen culo? Bastarda chica, me preguntaron. Pero mi amor ha quedado pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Pero mi amor, te digo, ha quedado herido a las rocas, al mar y a las montañas. Ellas no conocen los malditos galpones de concreto. Ellas son, yo vengo con mis amigos sollozando, yo vengo de muchos lugares, fumo y pongo con los chicos, es bueno para ver colores, pero nos están cavando frente a las puertas. Pero todo será nuevo, te digo, sí, lindo chico. Claro, dijo el guardia, hay que arrancar el cáncer de raíz, o sí, o sí. El hombro cortado me sangraba y era olor raro la sangre. Dando vueltas se ven los dos enormes galpones, marcas de TNT, guardias y gruesas alambradas cubren sus vidrios rotos. Pero nosotros nunca nos hallarán, porque nuestro amor está pegado a las rocas, al mar y a las montañas, pegado a las rocas, al mar y a las montañas, pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Murió mi chica, murió mi chico, desaparecieron todos, desiertos de amor, canto de amor de los países. ¿Te acuerdas, chileno, del primer abandono cuando niño? Sí, dice. ¿Te acuerdas del segundo que nos hicieron a todos ya a los 20 y tantos? Sí, dice. ¿Te acuerdas, chileno y palomo, de tu primer poema? Sí, dice. ¿Sabes, chileno y palomo, que estamos muertos? Sí, dice. Dice sí. Dice sí. Dice sí. Dice sí. Dice sí. La noche canta, 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 canta. Ella canta, canta, canta bajo la tierra. Reaparece entonces. Levántate nueva entre los paisitos chilenos somosas, karatecas y traidores. Sí, levántate y lárgale de nuevo su vuelo y su canto al que solo por el amor de ustedes paisa. Vuela, canta y toma forma. Sí, devuélvanselo a este, el más poeta y llorado, desaparecido del amor, palomo y malo. Sí, dice.
Dios y San Juan, con Dios y San Juan. Camina la machi para el guillatún, chamal y rebozo, trailonco y cultún, y hasta los enfermos de su machitún aumentan la fila de aquel guillatún, de aquel guillatún, de aquel guillatún. La lluvia que cae y vuelve a caer, los indios la miran sin hallar qué hacer, se arrancan el pelo, se rompen los pies, porque las cosechas se van a perder, se van a perder, se van a perder. Se juntan los indios en un corralón, con los instrumentos rompió una canción, la machi repite la palabra sol, y el eco del campo le sube la voz, le sube la voz, le sube la voz. El rey de los cielos muy bien escuchó, remonta los vientos para otra región, deshizo las nubes, después se acostó, los indios lo cubren con una oración, con una oración, con una oración. Arriba está el cielo brillante de azul, abajo la tribu al son del culchún, le ofrecen del trigo su primer almú, por boca de un ave llamado avestruz, llamado avestruz, llamado avestruz. Se siente perfume de carne y mudai, canelo, naranjo, corteza y quillay, termina la fiesta con el aclarar, guardaron el canto, el baile y el pan, el baile y el pan, el baile y el pan. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Qué alegría celebrar con vosotros ese espacio de vida y resistencia y poesía que nos ofrecen los compañeros de Vociferio. La jornada de ayer fue deliciosa y lo está siendo el día de hoy. Quisiera ceder parte del tiempo que los compañeros de Vociferio me ceden tan amablemente para leer a Zurita. Cielo abajo, dice Zurita. El último manchón de la tarde caía cuando se abrió el mar. Cortados a pique, los dos enormes muros de agua se irguieron de golpe, rompiendo la naciente. Naciente noche y el estruendo de las consignas y gritos. Internándose entre ellos indicaba que ya estaba, que ahora sí podíamos marcharnos. Unas horas antes los tanques habían terminado de acordonar la ensangrentada franja chilena y al mirar hacia la bahía me di cuenta que efectivamente era una liberación. El mar se había abierto y nuestra angustia tocaba su fin. Hendiéndose en la rada, el largo Tajo partía en dos el morado compacto del océano y cuando madre se dio vuelta para abrazarme, vi primero sus mejillas surcadas de lágrimas y detrás, ya casi completamente oculta por la oscuridad, la interminable planicie ocre del desierto, la planicie estéril y muerta que por fin abandonaríamos. Los gritos, los cantos de júbilo, se escuchaban ahora por todas partes, mientras que al frente los dos acantilados de agua se abrían destellando. Había llegado la hora, y reuniendo algunas cosas nos unimos a la muchedumbre. Lejos, muy lejos, otros soles se hundían tras los horizontes de planetas desconocidos. Y era tan extraño haber estado en uno de ellos, haber sentido el latido profundo de un corazón dentro de mí, haber alcanzado a contemplar este último atardecer. Raúl Zurita. Y de Zurita uno se acuerda, y también se acuerda un día como hoy, un abrazo enorme para el poeta chileno Pedro Montealegre, fue mi amigo, allí desde donde nos esté mirando. Y a su pueblo, que en la herencia de un sueño que parece que es común, está abriendo un proceso constituyente con el que quizás se pueda soñar un mundo mejor. Qué alegría y qué envidia para un país como el mío que ha dejado de soñar.
Voy a recitar durante, ahora menos minutos, algunos fragmentos de este poema largo que es Silitus. Es un apocalipsis, es decir, una profunda esperanza, que como habría querido mi maestro Leo Tolstoy, quise dedicarlo a las plantas, los insectos, las niñas y los pájaros. De hecho, es un cuento de la necesidad de abrir las canciones pobres en una pieza helada donde un hombre descansa y una mujer descansa. Y perdidos en un sueño palindrómico, ensortijan los dos sus dos silencios breves. Es un cuento triste, contado con la voz de las crías del amo y la voz del siniestro manipulador de voces, un cuento enamorado de otros cuentos voraces, aquellos que de nosotros hicieron en una tierra herida un pueblo confundido. Un relato intermitente, cuando ya el tiempo del hombre no era ya el tiempo del mar. Y lo diga el colibrí, diga la brecha que divide el camino, diga la apertura de la boca en el tiempo del ba, diga el peso de la pluma y después lo que pesa el corazón, diga la hendidura, el dorado diapasón que preside las custodias del bosque, diga el ciclo transparente de las hojas por arder, diga el humo que blasfema en esta tierra y diga la palabra cansada, pide vida y se te concederá. Diga lo que observan los perros en toda calle negra, diga el sílex imperfecto de las noches únicas, diga el fuego, diga esa danza, diga aquel que deja atrás las viejísimas ropas. Diga la ascensión de las mareas con su doble conjuro y la lluvia que se esconde detrás de los pozos. Diga el árbol hueco en el cerco de moreras, diga cada tallo y diga la raíz. Diga el bajel del cielo una vez tamizado de cruces, diga la rama seca que nos abre la mano, diga el alambre de espinos que la luz descosió, diga el balancín y luego su tormenta. Diga la escoriación eléctrica que defienden los pájaros, cuando ya el tiempo del hombre no fue ya el tiempo del mar. Hable de ello el filamento que desgrana el iceberg, hable la tierra que alivia a sus muertos, hable la cavidad probatoria y su ritmo de útero, hable el abrasado con su lengua 3 veces partida, hable el puente del Chimbat en el tercer amanecer. Hable quien acumuló sangre y después fabricó hueso. Hable la luna si ahora ensaya su danza y se acuesta en los ojos de cada fusilado. Hable alto la serpiente ligada a la fertilidad de la tierra y el predominio del varón contra el curso de la historia. Hable el pasto y la encina tras las bocas del ciervo. Hablen los señores de los nidos de pájaro y lo que molió la almirez. Hable elevado el incienso que Pope evocó, hable el león del presente y el lobo del pasado, hable para siempre el perro del futuro, ese cisne negro que divide la historia. Hable quien no acecha el tobillo de los niños, hable la inclinación del sexo, hable la inclinación de la muerte, hable la danza de antílopos oscuros, quien reza su y mendiga en nuestro propio portal. Hablen las asambleas bajo el árbol del tejo y hablen el árbol de junta, cualquiera que sea su nombre o su tierra. Hablen los 10 presajistas. Hable la gran sacudida del mundo que Munz invocó. Hable el cargamento de la ira en el tiempo del salvoconducto. Hablen los muertos suspensivos que perforan los barcos en su acuerdo submarino de aceite elegible. Hable el pulsador del hombre muerto en Khorasan cuando baje a temblar contigo. El lugar, la gente, una tormenta. Porque recordamos, cuando los osos polares abandonaron las regiones del norte, mendigos y vagabundos se volvieron compañeros blancos, hocicos que unánimes revolvían la basura de las áreas urbanas, solo un poco más al sur. Recordamos
Aquel hombre de 2 siglos decía que también los arces maldecirán junto al árbol del zacum, y la loma de hierba su pulsión generosa, la alameda que despliega sus 10 alas de arcángel, toda su amplitud en la entrada nativa del bosque. Recordamos cuando los poemas que escribían hombres y mujeres aún podían incluir el nombre de las estaciones, y ese nombre se tallaba en anillos y en árboles y en corales, sin ninguna prepotencia ni ninguna vanidad. Cuando hormigas y caimanes no se despertaban de sus largas pesadillas tan cerca de los polos, y tormentas y sequías espaciaban algo sus encuentros, según fuera dictando la constante de Arrhenius, también nosotras entonces recordábamos. Pero ahora la estación espacial da vueltas al planeta y llora. Dan vueltas en su estómago 16 hombres muertos. Ay de las épocas en que sus poetas solo pueden escribir apocalipsis. Ay de los hombres que tienen que tallar en la corteza de los últimos árboles nombres de una lengua a punto de olvidarse. En los extractos de un libro de sueños, también nosotras habíamos entrevisto las espléndidas ciudades cantadas por Rimbaud, bajo las barbas del Whitman, Hortas, Cañamares, Riechmans, Orihuelas, ojo a las transparencias de los cuerpos de Bacon, las manos amistosas en los versos de viejísimas poetas. Habíamos inyectado en la retina piezas de Dalton y de Arendt, el asombro vivo de nuestros zuritas, las etis y lesums, con el rictus y la esquirla de una firme sintaxis. Luxemburg y Lenin, Erasmo y Hinckelamert, habíamos aprendido, inflamadas en las leyes del combate espiritual, totalmente cribadas en los ejercicios más navi de Ignacio, la ley de la serenidad con las manos del Buda, silbado en las colinas cantadas por Ludwig, los antiguos saludos que ofrecíamos al día, los que pintaron Joplin y Corlot y de Almeida, al final de la superstición con los dedos del Goya. Comíamos arp, devorábamos bretón. La voz iluminaria de Mahalia Jackson, procedente de otros mundos, los poemas tubulares de Sendan y de Bando. Curtidas en los bailes dialécticos de las apologías, tasábamos por lo alto el balón de los hombres. Advertíamos la inclinación de las balanzas y el umbral de la catástrofe. Sellábamos relatos de amor en los nuevos evangelios. Porque aquí la anciana no dice, he aquí una anciana. El anciano no dice, he aquí un anciano. En Silitus el muerto no dice, he aquí uno que no ha vuelto. Nadie dice, he aquí un perseguido. No hay nieve ni hay lluvias torrenciales que oculten la tumba del rebelde. El lobo no acorrala al cordero y una niña pequeña ahora juega con los dos. Aquí el varón no dice, he aquí la mujer que hubimos matado. Aquí el hombre del norte no dice, este es el curso del río que nosotros torcimos. La piedra desechada ya ha sido recogida y un niño recién destetado ahora mete su mano en las perforaciones de un tanque. Útero y ataúd descansan en las lindes de un bosque. Nadie nos ha dicho, este es el cloque, este es el anzuelo con que atragantábamos a vuestros padres. Esta la silla de oficina. Este el final de su esperanza. Aquí veréis ahora toda la dote de un mundo apagado. Aquí nadie dice que quien ha conocido el mundo ha encontrado un cadáver, porque la fe resplandece en la cocina, la esperanza reposa en un plato. Nadie vierte en ellos el alcohol de la derrota. Nadie dice, este que bebemos es el alcohol de la derrota. Aquí la anciana no dice, he aquí una anciana. Y el anciano no dice, he aquí un anciano. En Silitus el muerto no dice, este es uno que se ha muerto.
Gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a presentar dos canciones populares de nuestro país. La primera es La Cueca de los Poetas, dedicada a todos ustedes, de Violeta Parra, y Vuelvo para vivir, del grupo Iyapu. Vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto. Vuelvo sur, saludo mi desierto. Vuelvo a renacer, amado pueblo. Vuelvo, amor, vuelvo a saciar mi sed de ti. Vuelvo, vida, vuelvo a vivir en ti, país. Traigo el equipaje del destierro, amistad fraterna de otro suelo. Atrás tengo penas y desvelo. Vuelvo por vivir de nuevo entero. Cantando vuelvo, amor, vuelvo a saciar mi sed de ti. Vuelvo, vida, vuelvo a vivir en ti, país.
Buenas noches, queridas amigas y amigos. Chile ha sido una perdurable presencia en mi vida, no solo el imperativo categórico de la memoria y la fraternidad, sino también la clara conciencia de la irreductible esperanza de la utopía. Voy a leer esta noche algunos poemas que en diferentes épocas de mi vida han tenido siempre presente en el horizonte de la conciencia, al pueblo, a los amigos y a la esperanza colectiva de ese largo, hermoso país. Cuando los obreros, cuando los estudiantes, cuando los obreros y los estudiantes, cuando los letristas de canciones patrióticas, cuando los vendedores de boletos para la rifa del Cordero, cuando los repartidores de boletos para la rifa del chancho, cuando los tiovivos y las dulcerías llenas de colores artificiales, cuando la trilladora contra las bandadas de estorninos, cuando dejaste de ir a la iglesia y entraste en el partido, cuando las que seguían al viento no regresaron a casa, cuando en los almacenes y en los hoteles y en los prostíbulos, cuando el amor te quitó su lámpara, cuando el número 7 y la primera castaña de Indias, cuando las buenas noticias estaban detrás de la puerta, cuando las malas noticias empujaron la puerta, cuando a los compañeros de pupitre se les acható la cabeza, cuando habitantes únicos bajo las mantas, cuando inesperadamente ocurrió lo que esperábamos, cuando la caída del muro encima del organillero, cuando los obreros y los estudiantes. Girasoles de septiembre. Nada enferma buenamente, y la hermana busca a su hermano. Los desaparecidos siguen desaparecidos. En el club alemán, los varones celebran ebrios sus estrellas al mérito, mientras los amantes humildes buscan en el parque un lugar donde no los vean. El Biobío baja hacia Concepción con las ideas revueltas, y los dueños de Fundo orinan en el cobertizo pensando en cómo proteger a sus hijas. Las botellas vacías se han ido llenando de estiércol, y por fiestas patrias los liceanos regresan a sus comunas en micros destartaladas. Llueve sobre las poblaciones y en el regimiento se enseña a los conscriptos a estrujar caracoles con la mano. Salvador Allende habla en las alamedas y los maestros primarios parten al exilio. Las pololas se pintan los ojos para que no se pudran las lágrimas y los soplones vuelven a sacar de las alcantarillas la lengua para congratularse con los milicos. Nada enferma buenamente, y las madres llevan girasoles de septiembre a las tumbas sin nadie. En 1981 fue secuestrada en Concepción Arinda Ojeda, una muy querida amiga, militante entonces del MIR, y fue presa política hasta 1989 en la cárcel de Coronel, convirtiéndose en símbolo de la resistencia intelectual en Chile contra la junta militar y el fascismo. De memoria.
en las fijas ondulaciones del predominio, alrededor del nacimiento del día y la hora melodiosamente inscrita en las pizarras pobrísimas de la presencia. Cuando de todas formas la realidad describe su perfecto multiplicador de bienes en el absurdo y la caligrafía de los místicos marxistas se entrega a la perturbación moral de los fármacos. Entretanto, llega el amor a los méritos del pensamiento. Llega la amiga en prisión como alguien que viene de brillar, pero aún no ha llegado a lo que fuera del tiempo ha de ser algún día la venganza del hambre. Se acerca muerta la palabra ángel a tales deliberaciones sobre la existencia, los lugares civiles, los comedores en desuso, los comensales marinos masacrados entre las zarzas. ¿Qué hacer entonces contigo, belleza? Si los hambrientos, si los encarcelados en el rayo cerebral de la torre magnética carecen de triunfo y padecen su tiempo y están ausentes de tu gracia, entonces recuerda para siempre cómo Arinda Ojeda escribía poemas sobre papel de fumar en la cárcel de Coronel. Pégatelos al paladar como zapatos de acero para que no te los encuentren los gendarmes. Son el único recreo de la ruina, nada nuevo. Lo que ya sabemos que no fue salvación, pero lo cambia todo, mi amor, lo cambia todo. El 26 de septiembre de 1938, Salvador Allende envió un telegrama a Hitler. El exámetro de Lichín da a entender que el hombre está solo en medio del conflicto. El viento entra por debajo de la puerta a secar la loza. Los volantines se elevan hasta oler las estrellas en la quesería de los judíos Matray. Según la línea quebrada de Lichín, en el caparazón de la tortuga están inscritas las estaciones del año. Las lluvias retrasan el progreso. Los frutos se pudren con facilidad. 34 años después, el ya presidente habla ante la Asamblea General de la ONU. Vengo de Chile, un país pequeño. Los mercaderes no tienen patria. Esta frase no es mía. Es de Jefferson. Dice Lichín que el abismo está dentro del abismo, y eso vale tanto para el que duerme en una cama estrecha como para el que dormita en una estrecha cama. Manifiesta Lichín que la verdad no tiene término medio. La joven prepara su casamiento. El guatón
va en bicicleta a comprar empanadas de pino. Los camarones de tierra nacionalizan el cobre. Las bestias de carga permanecen quietas. Los liceanos recitan la oda al caldillo de Congrio. El Museo Nacional se llena de arvejas. Me dirijo a los trabajadores. Hablo a las mujeres cuya preocupación es defenderse. Los limacos suben por la nariz de los caballos, invaden las glándulas, ocupan la industria del acero. Kurt Waldheim, criminal de guerra nazi, es elegido secretario general de las Naciones Unidas. El nudo se desata. Los carneros embisten contra la cerca. Concluye el sueño. Los cachorros de la muerte roen huesos de mariposa ante las floristerías cerradas. Mis palabras no tienen amargura. Seguramente esta será la última oportunidad en que pueda dirigirme a ustedes. Seguramente esta será la última oportunidad. Seguramente. Queridos compañeros carpinteros y ebanistas, les traigo el saludo solidario de los metafísicos. También para nosotros la situación se ha hecho insostenible. Los afiliados se niegan a seguir pagando cuotas. A partir de este momento, la lírica no existe. Con el permiso de ustedes, la poesía ha decidido dar por finalizadas sus funciones este invierno. No lo tomen a mal, pero aún quisiéramos pedirles una cosa. Mis viejos camaradas, amigos de los árboles, acuérdense de nosotros cuando canten la Internacional. Ay, 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 chiquillos, ¿cuándo será el día que yo tenga mi prenda? Es porque no quería nomás, pues, compañero, mi prenda ha tenido, y he tenido prenda para que me amapache, pero que era un estado, ay, ay, dígale entonces, ay, amor, razón, pero yo lo acompaño con mi amigo. Sí, pero no tengo nada que usted me amapache, pues. Te voy a acompañar a la agenda, pues. Ah, por ahí. Disfrutando tus caricias, prenda querida, me di cuenta que te quiero, sol de mi vida. Me di cuenta que te quiero, sol de mi vida. Contemplando tu sonrisa, prenda querida, te declaro amor sincero, sol de mi vida. Disfrutando tus caricias, prenda querida, siento tu alma presente, tu pensamiento, prenda
querida, que transmite latente amor. Lo siento, sol de mi vida, siento tu alma presente, tu pensamiento, prenda querida. Amor, lo siento y sí, mi dulce encanto, prenda querida. Llenaré de cariño todos tus llantos, sol de mi vida. Con mucho amor te digo, vente conmigo, prenda querida. Costa un poquet arribar, però arriba. Vull agrair als organitzadors d'aquest vociferio cabut i irreductible l'oportunitat que m'ofereixen de compartir els meus versos amb els de poetes tan llegits i estimats i amb la paraula i la música d'un poble, el dolor i la lluita del qual, junt amb els del poble argentí, han inspirat, han estat motor de molts dels meus poemes. Ara voldria llegir, per a començar, alguns d'aquests. Els expulsats. Els expulsats de la societat formen una societat encara més gran que la societat de la qual han estat expulsats. Però no es diu societat. Es diu bossa de marginació estrictament prevista, inapel·lable, necessària, perquè la societat realment digna d'aquest nom cresca i progresse fins a extrems mai abans coneguts, celestials, mirífics. Car, com tots sabem, la defecació és absolutament imprescindible perquè un cos cresca i progresse com cal, i a ningú se li ocorre dir a la merda cos, per molt enorme i nombrosa que aquesta siga. Senzillament, s'intenta no mirar-la i, amb la satisfacció de qui es desfà d'un llast inútil i lleig que frena el seu benestar i les glorioses perspectives de creixement i de progrés que al davant se li obrin, estira despreocupadament de la cadena. Els desapareguts. Hi ha desapareguts que desapareixen perquè volen desaparèixer, perquè els cau tot el cel damunt els muscles i ja no senten el terra sota els peus. Hi ha, però, una altra mena de desapareguts. Aquests no volen desaparèixer, només volen fer que el cel siga a la terra i que el terra sostinga i alimente a tots per igual. Aquests desapareixen perquè els fan desaparèixer, aquells que volen que el cel seguesca estant com més al millor i que el terra continue sent un camp de tortura i de batalla. D'un en un, de tres en tres, a vegades agrapats s'enduen, eficientment, silenciosament,
caninament. De la nit al matí ja no estan on havien d'estar, on volien estar, com si el cel, com si la terra se'ls hagués engolit. Còndor. No sempre que plou, plou de veres. A vegades plou un ull o una cama, un cos trencat nedant cap per avall en el blau netíssim del cel fins a perdre's dins l'abisme mut i fosc de l'oceà. Qui pot dir, però, que era pluja, si era ull i espant, si era cama, si era cos trencat i udol terrible, allò que plovia el còndor sobre les ones. No sempre que plou és el núvol. Augusto Pinochet en el seu infern. No hi ha infern tan infern que puga comparar-se amb l'infern que feres, alçar-se a foc i a sang contra el teu poble. Serà cendra i no res, com tots els que morires, com tots els que vas fer cap ferida i silenci. No hi ha, però, tampoc oblit d'on pugues amagar un dia el teu nom terrible, descansar el crim altíssim que fores i que ja mai els segles deixaran de cridar. I ara... llegiré alguns poemes del meu últim llibre, on també batega aquest mateix esperit. El primer, dedicat a totes les llengües perseguides que es moren, que les maten, tant ací com allà. Túmul d'Ibn al-Abar, a Maria Josep Escrivà. Aquest cos travessat de llances i traïcions, aquest cos cremat amb el dolor dels seus versos, és cendra eterna que navega temps i ones per dur-nos exacta la memòria de l'enyor del que es perd quan es perd, com perdem, perquè ens les moren, llengua i terra. Túmul d'Olimp de Guix, d'una citació de la poeta polonesa Anna Sbuir. Contra mi hi ha totes les civilitzacions del món, tots els llibres sagrats de la humanitat, escrits per àngels místics amb eloqüent ploma de llamps. Un cap de dona redola, cau i redola, redola i puja, por a por, llàgrima a llàgrima, cadàver a cadàver, tomba a tomba, segon a segon els segles trencant portes, obrint copes de llum petites cada dia, en els serveis invictes i senyors del crim més perfecte. I es fa gran, es fa immens, i rebenta en ulls i goles que escriuran un altre cel, un altre cant, més alta joia. Al ras. Quan venia, he topat amb una manifestació de persones immigrants
celebrant el seu dia, i hi ha hagut un crit que crec que és al fons de tot això, que es nosotros estamos aquí porque las multinacionales están allí. Cau la nit com un obús de gel i espases verges, com una allau de somnis trencats en mil naufragis, com un túnel etern de precipicis. Com dormir els records si els records són muralles, són camins on la pols es fa sang, es fa llàgrima, són fusells que eternitzen la fam i creen mostres. Com somiar sense somnis, sense estrelles que brillen, tot el fent la flama. Com alçar matins en flor, futurs en alba. Son a defendre a Begoña Pozo. No hay mundo ya en el mundo, salvo este mundo pavoroso. César Simón. Se'ns ha anat de les mans aquest deliri de ser i ser-ne més i ser els amos d'aquest corral immens i meravella que en diem planeta blau, mare terra, i ens aguanta contra cor la disbauxa de morir-lo a poc, de desfer-lo, fent-lo fem, fent-lo fang, asfíxia i flama. Se'ns han desbordat les aigües podrides d'aquest anhel enterc imperdonable de fer del món només rebost i casa, sense temps, sense fons, sense ferida, sense repòs ni atur en la cobdícia, desbocada i mortal de saquejar-la. Se'ns ha passat la història com si res, com un bufill de tombes i desficis, d'altíssimes, precioses fantasies, d'enderrocs infinits de sang vessada. I ara què? Se'ns ha passat la història i a l'abisme s'acosta espai i ens somriu i ens reclama. I per últim, un crit de possible esperança. Dies ire. La ira és un consol on reposar. Jordi Solà Coll. S'alçaran un dia els miserables, els morts de fam, els morts de fem, els ofegats en un mar d'ordres grises, de pureses, de fuets flagelant fent impossible traure el cap ni un segon i dir-me ofegue. S'alçaran un a un els que caminen, amb la por fins al coll, fins a la boca, tancada des de sempre i per a sempre, com el cel, com el mur, com l'esperança. S'alçaran un a un els que mai diuen que s'ofreixen i s'ofreixen, però saben que són carn de tristesa i privilegi dels que els fan sofrir amb resos i amb armes. Serà un vendaval arrasant els segles, obrint en esclat com un tro vols i albes. Gràcies.
Bueno, esta canción que vamos a interpretar con mi compañero Rodrigo se llama Luz de Rabia, es de un cantautor chileno llamado Tata Barahona. Esta canción fue grabada en el año 2015, pero tomó mayor significancia con todo lo que pasó el año pasado en Chile, desde el 18 de octubre en adelante. Por lo mismo queremos dedicar esta canción a todas las personas que no la han pasado muy bien allá. Fabiola Campillay, Gustavo Gatica, María Acuña y muchas de las personas que han sido vejadas, mutiladas, incluso asesinadas por el Estado y el gobierno chileno. Así que esperamos que pronto llegue la justicia a nuestro país como corresponde. Una sombra de muerte que se cierne en sus tierras. Perros verdes infringen el castigo con placer. Piedra contra la bala, fuego contra las leyes. Y el temor que se siembra, siembra la rabia también. Luces como luciérnagas iluminan la ciudad. Son el fruto del odio que sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcalos con calidad y devuelve las tierras que robaste sin piedad. Di perdón por la sangre y también por las aguas y los peces, el cobre y a los mapuche también. No te extrañen las piedras ni te asombren los fuegos. Si te cagas al mundo con tus socios del poder, luces como luciérnagas iluminan la ciudad. Son el fruto del odio que sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcalos con calidad y devuelve las tierras que robaste sin piedad. Luces como luciérnagas iluminan la ciudad. Son el fruto del odio que sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcalos con calidad. Ellos sueñan y luchan por la libertad, la dignidad para vivir en paz.
la misa manda el fraile, en el infierno el demonio, y yo mando aquí en el baile, en el cielo manda Dios, no sé qué me pasa, que yo voy llorando, será la alegría de verte cantando, no sé qué me pasa, que yo voy llorando, será la alegría de verte cantando. Ayer pasé por tu casa, me pusiste mala cara, me pusiste mala cara, como la iba a tener buena, si siempre la tenéis mala. Ayer pasé por tu casa, no sé qué me pasa, que yo voy llorando, será la alegría de verte cantando, no sé qué me pasa, que yo voy llorando, será la alegría de verte cantando. Muchísimas gracias aquí al conjunto folclórico Aires de mi Tierra de la Casa de Chile en Valencia. Muchísimas gracias por venir hoy. Este acto no hubiese tenido sentido sin vuestra participación. Sin duda, gente que sabe lo que es migrar por muchos motivos. Muchísimas gracias a Vicent Garcés, de verdad. A Begoña Pozo, que si todavía no nos ha tenido que ir a mamar, ¿se está yendo a dar de mamar? No, está ahí. A Raúl, sentimos los problemas de conexión con Raúl. Bueno, cosas del streaming. Por eso merece la pena mejor venir aquí. Aunque en este caso, aunque lo hubieseis visto por streaming, os hubiese dado igual, porque vamos, que ha sido como un streaming de doble filo, ¿no? Pero bueno, hemos podido sin duda disfrutar de Marc Granell, de Enrique Falcón, el maestro, Juan Carlos Mestre, que ya lo lleva puesto en el apellido. Y nada, mañana será otro día, con restricciones también. Pero hoy tenemos que celebrar que habéis venido, de verdad. Muchísimas gracias al Aula de Literatura de la Universitat de Valencia, a esta casa, el Auditorio Joan Placa del Jardí Botánica Alfonso, que es un ser hecho de amor, como todas esas plantas vegetales que tenéis ahí fuera. Abrazaos antes de iros al hombre. Y a todo el equipo técnico, a Dani, a Nelo, a Nacho Carrascosa, a Pedro Verdejo, que está con el Community Manager, a Eva Oz sacando fotos, a Luis y a Romina también, que os están retratando, luego salís todas muy guapas y muy guapos. Me he dejado a alguien, seguro. Ah, Susana Alfonso, nuestra jefa de prensa, que me lleva radios a las 11 de la noche. y bueno, estaremos mañana en la Sala Carme Teatre con otro encuentro, esta vez más próximo, que será entre dos proyectos de Spoken Word traídos de Euskal Herria y otro proyecto de aquí, de Valencia, Isa, H y Músculo. Una sesión de domingo que estoy seguro os va a entusiasmar. Y así hasta el miércoles 23, que terminaremos con este vociferio. Hoy más que nunca es urgente lo emergente, lo que está por crecer dentro de cada una de nosotras. Muchísimas gracias, nos vemos.